Buenos días. Ahorita estamos para indicarles lo que es una planta que ha sido podada adecuadamente, el musgo controlado todo lo que se ha podido, raspado bastante, especialmente en la parte que salen las yemas y cómo produce. Entonces vamos a mirar. Miren, es una pequeña plantita de cacao, no llega ni a 4 metros, podemos ver. Tiene 2 ramas muy productivas y he contado hasta 53 cacaos, pequeños, grandes, súper cargada. Entonces yo les puedo asegurar con muchas pruebas que lo mejor es controlar, es decir, sacar el musgo todo lo que se pueda, aunque esta planta aún tiene musgo, pero la mayoría de sus ramas ha sido quitada, como pueden ver. Y también limpiar esas manchas blancas. Y miren cómo carga. Tenemos mucho cacao que vamos a cosechar. Y aparte sigue produciendo flores que luego producirán frutos. Ustedes pueden ver. Ahora yo les hago una analogía. En sus vidas siempre retiren todo lo malo, especialmente si son cristianos nacidos de nuevo, con Cristo en su corazón. Pidan liberación de una cosa, de otra cosa, de todo espíritu inmundo, sea que tengan Leviatán, Jezabel, espíritus de destrucción, de chisme, tenemos también de egoísmo, de todo tipo de miseria, de pobreza. Ustedes deben pedir la guía del Espíritu Santo para saber qué tienen que retirar en su vida. Ayune, ore, pida perdón cosa por cosa específicamente para que produzca fruto como esta plantita de cacao. Entre más se libera, usted más fruto produce. Porque el agricultor, el granjero, el creador sería Dios. Entonces él le va a abonar, le va a sacar la maleza, el musgo que sería en esta planta de cacao, le va a limpiar y usted producirá bastante. En esas limpiezas muchas veces le alejará de personas tóxicas, de gente mala, hasta novias que no sirven, y usted empezará a producir fruto para el reino. El reino es de Dios, es decir, evangelizar, visitar enfermos, sanidad, consolar, liberar, porque usted puede ser un liberador. Pedir perdón, romper maldiciones, ataduras, en fin. El ministerio del cristiano es muy extenso cuando uno se dedica, pero si no se dedica, solo producirá muy poquito. Y al producir muy poquito me refiero a esta planta de acá. Estamos atrás de la gran planta productiva. Miren, esta apenas tiene un cacao. Allá abajo tiene 2 y el uno está enfermo. Es decir, no saldrá mucho producto de ahí. Acá tiene 3 y acaba produciendo unos más. Algo es algo, pero verdad. Lo recomendable no es que viva así su vida, sino produzca todo el fruto que pueda. Porque recuerde, la Biblia dice que el reino de los cielos es de los valientes y los valientes arrebatan el reino de los cielos. Es decir, tenemos que hacer algo. Ser valiente significa acción. Hacer algo, y ese algo puede ser ponerse a pedir perdón de cada cosa negativa en su vida, en la vida de los demás. Puede ser evangelizar, visitar a un amigo, visitar a un enfermo, hacer algo. Siempre muévase, haga algo. La verdad, los meses que me he dedicado a la agricultura, he aprendido muchísimo de la palabra de Dios, porque he podido ahora analizar en la época que fue escrita la Biblia Antiguo y Nuevo Testamento. Fue en la época que el mundo no era industrializado. Entonces no dependíamos de máquinas, no dependíamos de Wi-Fi, ni sabíamos nada de Google, ni de la guerra que está pasando en otros países. Si había una guerra, era la guerra en las fronteras del país que estaba y no afectaba tanto a la economía como ahora afecta. Entonces la Biblia fue escrita en un momento en que el mundo dependía de la agricultura, del comercio, del trueque, que también es comercio, sería la cacería, y la industrialización era muy, muy remota. Al decir muy remota, estoy explicando que se habla de fabricar telas, y las telas eran crudas, es decir, salían tal cual, sin mucho tinte. Solo el que tenía dinero podía pagar telas pintadas, que eran muy caras. Entonces tenemos que la industrialización prácticamente era la fabricación de instrumentos para la agricultura, instrumentos para la guerra, como son espadas, y también telas, tal vez velas, así pocas cosas. Era una industrialización muy básica. Es decir, el mundo giraba alrededor de la agricultura. Entonces la Biblia se escribe para la época, para esa época. Pero ahora en el mundo industrializado usted necesita contextualizarla, es decir, llevar todo lo que fue escrito hace mucho tiempo al mundo de ahora.
Pero no le miento, o sea, si usted se dedica un poquito a la agricultura va a entender cómo fue escrito, es decir, cuando dice la Biblia, mi padre es del labrador, cuando dice la Biblia, la vid, la uva, bueno, aquí no tengo uvas, tengo cacao, pero igual produce, cuando dice la Biblia de la higuera, en mi ciudad en Quito tenemos una higuera y carga mucho, entonces usted va a entender de qué Dios nos hablaba. Le voy a anotar un poquito, a acotar otro poquito. La higuera en la Biblia es del pueblo de Israel, pero si usted va a la Wikipedia, cualquier enciclopedia, podrá descubrir lo siguiente. La higuera es un arbusto y como arbusto usted la puede cortar, retoña, cortar, retoña, cortar, retoña. Es decir, 1000 veces la corta, 1000 veces retoña. Eso significa que el pueblo de Israel siempre retoñará, es decir, no puede ser cortado de la faz de este mundo. Como lo han intentado ya varios imperios, entre ellos el imperio egipcio, ellos escaparon a través del Mar Rojo, el Mar Rojo se abrió, Dios les permitió escapar. Luego trató de aniquilarles, entre ellos el Imperio Romano, matando a muchos judíos, pero muchos escaparon y se refugiaron en los montes. Y siempre ha habido persecuciones, también en España con la Santa Inquisición, y últimamente lo que quiere Irán es destruir a Israel y los países árabes, por lo cual es muy difícil, ya que Dios le dio una promesa que esa tierra sería para ellos en Palestina. Pero eso es otro tema, ya que mucha gente no me va a creer si yo digo que esa tierra es para los judíos, pero la verdad hay que analizar y ver la Biblia, o sea, por qué Dios les dio y qué sucedió allá. Esos amigos, y por otro lado, les digo que estar en una finca con un clima agradable es maravilloso. Cuando hace mucho sol, sí tenemos que aguantar un poquito y buscar un río para refrescarnos, pero ahora está muy agradable. Tenemos clima nublado como a mí me gusta y es muy agradable trabajar en el campo. Busquen sus Biblias, lean todo acerca de, especialmente la parábola del labrador. Y lean. Y si tiene dinero, cómprese un terrenito y empiece a sembrar. Yo sé que con el tiempo logrará buenas cosechas de algún producto porque Dios bendice el trabajo y en la naturaleza está su mano. Sean felices amigos y Dios les bendiga. Gracias y adiós.